referente a nódulos y masas, sabemos que la diferenciación entre nódulos y masa es prácticamente una regla impuesta. Por debajo de 3 centímetros de diámetro estaríamos hablando de nódulos, por encima de 3 centímetros de diámetro estaríamos hablando de masas. Puede que sean varios nódulos coalescentes entre sí, superpuestos entre sí, que nos dibujen como una masa, digamos, una densidad más extensa, a veces de contornos polilobulados, pero que puede estar formada por la coalescencia de varios nódulos o directamente tener una etiología francamente diferente. Cuando hablamos de nódulos podríamos estar hablando entonces de que se trata lo más frecuente, lo más común, de una siembra secundaria de un proceso neoplásico extrapulmonar. Y cuando hablamos de masas, podríamos estar presumiendo la naturaleza de esa estructura anormal a punto de partida de un componente del aparato respiratorio que es el bronquio, y que sabemos entonces que los procesos neoplásicos malignos, que podría ser lo frecuente y lo característico como modelo de masas, ser entonces los carcinomas broncógenos. Cuando hablamos de nódulos, algunos detalles conviene llevar en cuenta. El número, normalmente los nódulos únicos son raros y requerirían un estudio bastante, digamos, profundo para aclarar la naturaleza de un nódulo único. Estamos hablando de una formación menor a 3 centímetros de diámetro. Cuando son múltiples, ya francamente podríamos presumir de que se trata de una siembra metastásica o una siembra secundaria de un neoplasma extrarrespiratorio. Cuando hablamos de tamaño y uniformidad, es decir, el parecido, digamos, de diámetro entre las diferentes opacidades nodulares, también favorecen a la presunción diagnóstica de que se trata de una siembra por metástasis, o de metástasis, perdón. Normal y habitualmente son bilaterales, no hay una regla de que en ambos pulmones tenga que haber igual número de nódulos, pero la siembra no discrimina, como la vía de llegada de esos nódulos es o linfática o hemática, no discrimina si va a ir a parar al pulmón derecho o al izquierdo, ese nido de células neoplásicas que va a ir desarrollándose. Lo característico de los nódulos metastásicos es que no producen una destrucción del tejido pulmonar, sino una compresión que por su volumen, digamos, progresivo, va desplazando, colapsando al tejido pulmonar circundante, pero no lo destruye en su estructura tisular. Habíamos también mencionado en el capítulo anterior que hay veces que estos nódulos son muy poco evidentes en una imagen radiográfica y hasta podría entonces llegar a tener necesidad de establecerse un diagnóstico diferencial con otra patología que tiene una similitud imagenológica muy similar. Habíamos conversado de que para una diferenciación entre una siembra metastásica y una patología de otra causa que también simula la presencia de nódulos múltiples en ambos pulmones y que tendría una causa infecciosa y sería la bronconeumonía, obviamente que las imágenes podrían, digamos, desde el punto de vista radiológico ser muy parecidas. Desde el punto de vista tomográfico ya podría aclararse mucho más la diferencia entre una etiología y otra, pero más que nada la clínica es la que nos va a dar digamos, la diferenciación muy efectiva entre un cuadro bronconeumónico infeccioso severo y la presencia de nódulos metastásicos que podrían obviamente tener otras características en cuanto a la severidad del cuadro respiratorio que produzca. Acá tenemos en la parte radiográfica pura imágenes muy poco definidas que hablan de una
la presencia de unos nódulos, algunos nódulos poco definidos, tanto en la incidencia posterior anterior como en la lateral, aunque acá se los ve un poquitito más nítidos en la parte pulmonar retrocardíaca, pero si vamos nosotros a ver eso en imágenes tomográficas, podríamos tener una delimitación mucho más precisa y una visualización mucho más evidente de estos nódulos que en la imagen radiográfica resultan poco nítidos. Así que tenemos acá algo que habíamos mencionado recién, la presencia de un nódulo único que no podemos certificar su naturaleza o su etiología hasta producirse un estudio acabado de las características histológicas de este nódulo único. Acá tenemos nuevamente imágenes de nódulos múltiples que en la radiografía prácticamente no son visualizables. Podríamos ya por las características presumir que su delimitación muy precisa y ahí nomás ya, digamos, adyacente al contorno nodular, un tejido pulmonar que nos muestra cambios, hablaría entonces de la etiología metastásica de estas formaciones. Así que vamos nada más que ya con nódulos. Esto es cuando decíamos hace rato la presencia de uno solo de estos nódulos que requeriría un estudio acabado histopatológico como para certificar su real naturaleza, su real etiología. Vamos a ir pasando esto. Vemos acá que tenemos otro tipo de imágenes que en una radiografía, digo, ya se visualiza como una imagen más o menos redondeada, con un contorno, digamos, semi-anular, un hemicírculo superior grueso, denso, muy evidente, y el contorno inferior confundido con la densidad, digamos, interior de esta estructura, que esta densidad forma con la parte superior radiolúcida una línea bien nítida, bien delimitada, y establece entonces la diferencia entre un contenido líquido o semisólido, relativamente fluido, que se ubica por su peso hacia la parte basal de esta cavidad, y la parte superior ocupada por aire, obviamente que el aire más liviano sobre nada. Así que acá tenemos una imagen característica de un absceso pulmonar, y decimos que es un absceso por lo grueso, irregular y denso de su contorno, por lo menos en la parte del hemicírculo superior decíamos, la presencia de esta densidad basal que está configurada por un tejido necrótico, detritus celulares del proceso que fue destruyendo al pulmón para llegar a formar esta imagen de doble densidad. Acá vemos en el campo posterior superior una imagen similar, detritus y secreción relativamente fluida abajo, aire arriba, con una línea de separación franca entre ambas. Vemos que acá, en este corte tomográfico, con la misma lesión, pero con diferentes ventanas. Acuérdense de lo que hablamos de ventaneo o de ventanas al hablar de una de las formas como se ayuda al ojo a ver con más detalle algunas estructuras de las densidades de tonos de grises que tiene las imágenes tomográficas. Vemos en la imagen de la izquierda lo que llamamos una ventana parenquimatosa, y en la imagen de la derecha lo que llamamos una ventana mediastinal. Acá vemos estructuras propias del pulmón, específicamente la parte grisáceo negruzca que corresponde a los alveolos neumatizados, la parte de los trayectos más blanquecinos que corresponden a los trayectos vasculares. En la imagen de la derecha solamente vemos detalles nítidos de estructuras mediastinales y con un negro bastante homogéneo, lo que correspondería al pulmón. No implica de que aquí no haya tejido pulmonar funcionante.
pero vemos de que con esta ventana parenquimatosa, esta estructura nos da un aspecto bastante homogéneo. En cambio, cuando cambiamos la densidad de la ventana, vemos que no es una imagen que tenga la misma densidad en toda su extensión, sino que van alternando áreas en su interior que tienen una densidad menor, una densidad diferente, es decir, áreas neumatizadas que van alternando con áreas muy densas en su estructura, y podríamos decir que podría tratarse esto de una masa por su forma irregular, polilobulada, amplia, extensa, de diámetro que evidentemente superaría los 3 centímetros, ya dejaría de ser nódulo, pasaría a masa, y que podría tener en su centro estas áreas radiolúcidas, que corresponden a necrosis. Vemos acá nódulos bastante marginales, que también al hablar en el capítulo anterior de los nódulos marginales, habría que tener en cuenta un poquitito el aspecto entre el contorno superior e inferior del nódulo y el perfil de la pared torácica. Decíamos que la presencia de un ángulo más o menos obtuso entre la formación radiodensa y el perfil parietal torácico hablaría de una lesión presumiblemente, no nunca definitiva, de un proceso pleural que está invadiendo al interior va progresando hacia el campo pulmonar. En cambio, si el contorno superior e inferior de esta formación marginal fuera agudo, el ángulo agudo con relación a la pared, orientaría más hacia una formación nodular pulmonar, de asiento pulmonar, de ubicación muy marginal y nada más que eso. Pero repito, de ninguna manera es una cuestión definitiva, sino orientadora nada más de una posibilidad. Acá le tenemos un nódulo único, otra vez con los requisitos de estudiarlo en forma. Tenemos formaciones nodulares únicas que deberían entonces ser sometidas a estudio histopatológico para certificar su característica de malignidad o de benignidad. La hiperclaridad pulmonar iría en contra